Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, análisis y sobre todo, mucha verdad. Hoy, como ya habrán visto por ese título explosivo que les pusimos, vamos a hablar de una de las figuras más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir. Y sí, el título dice explota, no hay tal cosa que Hipótesis rechazó porque, como buenos investigadores que somos, nos pusimos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por internet, que Hipótesis rechazó Demet. ¿De qué se trata todo este alboroto? Agárrense porque esto está que arde. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo más reciente y lo más candente del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos y por supuesto, todo el drama y la comedia que nos encanta. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. No se arrepentirán. Tenemos contenido para todos los gustos, desde reseñas de las últimas series hasta análisis de los outfits más comentados de las alfombras rojas turcas. Así que ya saben, la diversión está garantizada. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desglosar este tema de Demet Özdemir. Durante las últimas semanas han circulado muchísimos rumores, especulaciones y hasta teorías conspirativas sobre una supuesta ruptura, un problema o un cambio radical en la vida de nuestra querida actriz. Y es que desde su matrimonio con Oğuzhan Koç, Demet ha estado en el ojo del huracán mediático. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública es analizada con lupa, buscando señales de discordia, de felicidad, de cualquier cosa que pueda alimentar la maquinaria del chisme. Es como si viviéramos en una novela turca constante, pero en la vida real. Y aquí es donde entra la hipótesis que Demet, al parecer, rechazó. A ver, recapitulando un poco, después de su boda, empezaron a surgir comentarios sobre una posible transformación en la imagen de Demet. Algunos decían que estaba más seria, otros que había cambiado su estilo, incluso algunos se atrevieron a afirmar que ya no era la misma Demet espontánea y divertida que conocíamos. Esta hipótesis, que podríamos resumir como Demet cambió después de casarse y ya no es feliz, se viralizó rápidamente, alimentada por comentarios malintencionados y una sed insaciable de drama. La gente parece que no tiene nada mejor que hacer que criticar la vida de los demás. Pero esperen un momento. Antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de rumores, debemos recordar algo crucial: la objetividad. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos en redes sociales, pero nosotros, como buenos investigadores, debemos analizar la información con lupa, buscar fuentes confiables y sobre todo escuchar a la propia Demet. Porque al final del día, ¿quién mejor que ella para contarnos su propia historia? ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, después de investigar a fondo, analizar entrevistas, revisar publicaciones en redes sociales y sobre todo, escuchar las propias palabras de Demet, podemos decir con total seguridad que esa hipótesis es completamente falsa. Sí, mi gente, lo escucharon bien. Falsa. Demet no ha cambiado en esencia. Sigue siendo la misma mujer talentosa, trabajadora, divertida y apasionada que siempre ha sido. Lo que sí ha hecho es evolucionar, madurar y adaptarse a una nueva etapa de su vida. Y eso, señores y señoras, es algo completamente normal y saludable. Deberíamos celebrar su crecimiento, no criticarlo. Piensen un momento, todos cambiamos con el tiempo. Nuestras prioridades evolucionan, nuestros gustos se modifican, nuestra perspectiva del mundo se transforma. ¿Por qué exigirle a Demet que siga siendo exactamente la misma persona que era hace unos años? ¿Por qué no permitirle que crezca, que explore nuevas facetas de su personalidad, que viva su vida a su manera? Es como si quisiéramos que un árbol nunca creciera y se quedara siempre como un pequeño brote. Absurdo. Además, hay que tener en cuenta el factor del matrimonio. Casarse es un gran paso en la vida de cualquier persona. Implica responsabilidades, compromisos y, por supuesto, un cambio en la dinámica de la vida diaria. Es natural que Demet, como cualquier otra persona que se casa, esté adaptándose a esta nueva realidad. Pero eso no significa que haya perdido su esencia, su alegría o su talento. El matrimonio es un cambio, sí, pero no una sentencia de muerte a la felicidad. Y aquí es donde entra la explosión del título. Demet, harta de los rumores y las especulaciones infundadas, ha respondido a esta hipótesis de forma contundente aunque sutil. En varias entrevistas recientes ha dejado claro que está feliz y realizada,
tanto en su vida personal como profesional. Ha hablado con entusiasmo de sus nuevos proyectos, de su relación con Ouzhan y de sus planes para el futuro. En sus redes sociales, sigue compartiendo momentos de alegría, de diversión y de conexión con sus fans. En resumen, Demet ha demostrado con hechos que la hipótesis de su cambio radical y su supuesta infelicidad es completamente falsa. Ella es la mejor prueba de que los rumores son solo esos rumores. Pero, ¿por qué se generó esta hipótesis en primer lugar? Pues bien, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, y cualquier pequeño cambio o diferencia es interpretado como una señal de algo más profundo. Es como si vivieran bajo un microscopio constante sin derecho a la privacidad. En segundo lugar, la envidia y el resentimiento. Lamentablemente hay personas que disfrutan viendo sufrir a los demás, y que se deleitan en difundir rumores y especulaciones negativas. Es triste, pero es la realidad. Y en tercer lugar, la necesidad de crear contenido para alimentar la maquinaria del chisme. Los medios de comunicación y las redes sociales viven de la polémica, y a menudo exageran o inventan historias para generar clics y comentarios. Todo por la atención. Pero lo importante es que al final del día, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, talentosa y feliz, que está viviendo su vida a su manera, sin dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Ella es un ejemplo para todos nosotros. Así que, mis queridos amigos, dejemos de lado las hipótesis infundadas y celebremos el éxito y la felicidad de Demet. Se lo merece. Y hablando de éxito, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos de Demet. Su participación en la serie Anfara ha sido todo un éxito, y ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. Su talento para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos es innegable, y ha conquistado a la audiencia de todo el mundo. Ella es una verdadera camaleón de la actuación. Además, Demet sigue trabajando en nuevos proyectos que seguramente nos sorprenderán y nos emocionarán. Así que estén atentos porque vienen muchas cosas buenas. Estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es importante destacar que la actitud de Demet ante los rumores es admirable. En lugar de dejarse consumir por la negatividad, ha optado por ignorarlos y seguir adelante con su vida. Ella sabe que no puede complacer a todos, y que siempre habrá gente que la critique. Pero lo importante es que ella esté feliz consigo misma y que siga persiguiendo sus sueños. Esa es la verdadera clave del éxito. Y es que, mis queridos amigos, la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás. Debemos enfocarnos en ser felices, en hacer lo que nos apasiona y en rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran. Y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Ella vive su vida al máximo y no se deja vencer por las adversidades. En conclusión, mis queridos amigos, hemos desmentido la hipótesis de que Demet Özdemir ha cambiado radicalmente y es infeliz después de su matrimonio. Hemos demostrado que sigue siendo la misma mujer talentosa, trabajadora y apasionada que siempre ha sido, y que está viviendo su vida a su manera, sin dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. Ella es una inspiración para todos nosotros. Así que dejemos de lado los comentarios malintencionados y celebremos el éxito y la felicidad de Demet. Se lo merece. Y nosotros también merecemos ser felices y vivir nuestras vidas al máximo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí siempre les traemos la verdad, sin filtros ni exageraciones. Queremos agradecerles de todo corazón por su apoyo constante, por sus comentarios, por sus likes y por compartir nuestros vídeos. Ustedes son la razón por la que seguimos haciendo esto con tanta pasión y dedicación. Ustedes son la mejor comunidad del mundo. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este tema de Demet Özdemir? ¿Creen que los medios de comunicación son demasiado duros con las figuras públicas? ¿Qué otros temas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Déjenos saber sus opiniones. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan.
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo más reciente y lo más candente del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. No olviden sonreír y ser felices. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos pronto.